Hola a todos. En la presente unidad vamos a ver la definición del derecho, su finalidad y las distinciones que existe en cuanto a su especialización. El logro en esta unidad va a ser de que ustedes van a explicar conocimientos básicos del derecho y a su vez van a permitir comprenderlo como un regulador de la conducta social y además como una herramienta para el cambio y la transformación. La importancia radica en que ustedes van a saber cómo se desarrolla evolutivamente el derecho y cómo se desarrolla además los fundamentos y principios de los cuales se sostiene. Esto te va a brindar una amplia visión para que puedas aprender las demás materias que les tocará estudiar a lo largo de la carrera. Bien, el contenido general en esta unidad es un poco amplio, pero más o menos vamos a ver cómo se desarrolla el derecho, sus orígenes, su evolución, vamos a ver cómo podemos distinguir el derecho con la moral. También vamos a ver un poco de la teoría de justicia de John Rawls, que es muy importante para efectos de explicar cómo se puede desarrollar tanto el derecho con la justicia. Ya habíamos hablado del derecho y la moral. Vamos a hablar sobre la teoría de la ética y la ética de mínimos de Adela Cortina, y vamos a ver las divisiones que tiene el derecho, tanto derecho público, derecho privado, las ramas del derecho, derecho comercial, derecho mercantil, derecho civil, derecho penal, y finalizamos la presente unidad hablando de los sistemas jurídicos que imperan alrededor del mundo. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Hola a todos. Vamos a ver el tema de definición general del derecho, los cuales están divididos en dos subtemas: aproximaciones al concepto de derecho y definición de derecho. Muy bien. Para aproximarnos a un concepto de derecho debemos tener en cuenta dos situaciones. Como ustedes pueden apreciar, los animales nacen con un sistema de defensa que realiza su función ante amenazas externas en su hábitat. Siendo así, el ser humano no nace con este tipo de sistema de defensa, pero se nos otorgó raciocinio, un raciocinio superior al de los animales. En ese sentido, hemos desarrollado múltiples acciones a diferencia de los animales, de las cuales es su sistema de defensa. No solamente hemos desarrollado esta parte, el sistema de defensa, también hemos desarrollado relaciones económicas, políticas y sociales. En ese sentido, en estas actividades es necesario contar con una herramienta que regule y ordene todas estas actividades que realizamos como seres humanos, por la cual la naturaleza nos ha entregado el raciocinio elemental para poder desarrollarnos como sociedad. Es así que para aproximarnos en el concepto de derecho y a través de estas relaciones humanas que hemos desarrollado, tanto políticas, económicas y sociales, diversos pensadores han desarrollado conceptos que nos pueden aproximar a una base para el entendimiento de la definición de derecho. Es así que Emmanuel Kant nos dice que tan solo el ser humano tiene una pretensión jurídica ante sus semejantes y recíprocamente está obligado a respetar a los demás. Acá con este tipo de concepto podemos sacar la idea de que es necesario el desarrollo de algo, de una disciplina que nos ayude a regular la conducta humana. Hobbes, por su parte, nos dice que el derecho es producido por el poder soberano e impuesto coactivamente a los ciudadanos. Es cierto, es necesario una herramienta que nos ayude a regular como una sociedad, que nos ayude a ordenarnos como una sociedad. Pero Hobbes, acá, con esta frase, nos ayuda a ver qué o de dónde provendrá ese tipo de ordenamiento, ese tipo de código, ese tipo
de regulación que nos ayude a ordenar. Provendrá de las personas, provendrá de los hombres, provendrá del Estado. Muy bien, Kelsen nos dice que el Estado es un orden jurídico, pero no todo orden jurídico es ya designado como Estado. Muy bien, avanzando en los conceptos, tenemos a Immanuel Kant que nos dice que tiene que haber una herramienta que nos regule como sociedad. Hobbes nos dice que el derecho es producido por alguien más poderoso que nosotros, refiriéndose al Estado. Kelsen nos dice, está bien, perfecto, es el Estado que puede producir leyes, pero hay leyes que no necesariamente son parte del Estado, como las leyes naturales. Y Locke nos dice que siempre que cierto número de hombres se une en sociedad, renunciando cada uno de ellos al poder de ejecutar la ley natural, cediéndola a la comunidad, entonces se constituye una sociedad política o civil. En este caso nos dice, sí, hay leyes naturales, está de acuerdo con Kelsen, pero también hay leyes que debemos respetar, las que podría darnos el Estado. En ese entonces, si hay leyes que tenemos que respetar y que podrían estar encima de las leyes naturales, es necesario que el colectivo o que los individuos se organicen y estén de acuerdo con esas leyes para poder ordenarlos. Entonces, como podemos ver, todas estas ideas propugnadas por filósofos en la Edad Moderna tienden a desarrollar el concepto de una regulación, ya sea dado por el Estado o porque es una ley natural, que ayude a regularnos como una sociedad y a ordenarnos. Dicho esto, para aproximarnos entonces al concepto de derecho, no solamente veremos cómo ha sido concebido de manera filosófica a través de estos grandes pensadores que anteriormente hemos repasado, sino a través de la historia y el origen de la palabra. Derecho. Derecho proviene de la palabra ius. En la antigua Roma se asignaba la palabra ius el derecho y la justicia. El derecho y la justicia eran casi dos conceptos que iban de la mano en esa época. Muy bien, entonces, a través de las conquistas y de la historia, como sabemos, el Imperio Romano cayó. Y una vez que cayó, se empezó a difundir en lenguaje vulgo romano la palabra directum, que es muy parecida a la palabra derecho. Entonces, tenemos que ius empezó como la palabra derecho en la antigua Roma, pero llegó a ser reemplazado una vez de la caída del Imperio Romano por la palabra directum. Esta dio más adelante acepciones a lo largo de la extensión de los diversos pequeños reinos que lograron constituirse luego de la caída del Imperio Romano. Podríamos hablar en Francia como droit o droit, podríamos hablar en España como derecho, podríamos hablar de Italia como diretto. Muy bien, entonces esta concepción de derecho tiene varias acepciones, las cuales han sido trabajadas durante mucho tiempo. Tenemos la primera acepción, que es el derecho subjetivo. El derecho subjetivo es una facultad o una atribución, como lo vamos a ver más adelante, y es una de las primeras acepciones del derecho. Un ejemplo para derecho subjetivo, o para poder entender este concepto de derecho subjetivo, es como atribución o facultad, podríamos decir, tengo derecho a un descanso remunerado por 30 días luego de haber finalizado mi año de labor en un centro de labores. Entonces, esta facultad de atribución la he ganado debido al año de labor que he realizado en determinada actividad, ya sea empresarial o pública. La acepción en derecho positivo nos habla del derecho contenido en una ley, en una regulación, en una norma. Muy bien, entonces como tal es un orden, un mandato imperativo de aquella. Un ejemplo de derecho positivo, de la acepción de derecho positivo en derecho, es que nadie puede ser discriminado por su origen racial, su credo, su religión, muy bien, o su género. Entonces, esto es parte del derecho positivo, esto es parte del concepto de derecho como derecho positivo. Cuando nos referimos a la concepción de derecho como en derecho positivo, siempre vamos a referirnos
como un conjunto de normas o la norma escrita, la norma imperante. Muy bien, ahora tenemos una tercera acepción, que es el derecho como ciencia. El derecho como ciencia significará de que nos referimos a tal palabra cuando tengamos que ver con el objeto del estudio científico o de investigación de una materia de derecho, la cual vamos a ver más adelante qué tipo de ramas existen. Existe una cuarta acepción que no es muy usada, pero que nos remonta a la antigua palabra de jus. ¿Se acuerdan cuando les dije que jus en la época de Roma tenía que ver mucho con la justicia? Era un concepto casi indesligable entre derecho y justicia en nuestra época romana, y acuérdense que la época romana son los orígenes del derecho de nuestro sistema. Pues bien, la cuarta acepción tiene mucho que ver con esto. La cuarta acepción del derecho podemos entenderla como justicia, cuando reclamamos por un asunto de la cual nosotros creemos que debe haber justicia. Entonces, para delimitar una definición de derecho, tenemos varias concepciones. Empezaremos con la concepción que nos da Aristóteles para una definición de derecho. Y nos dice que el derecho se ocupa en decir lo que es justo, lo que pertenece a cada uno o que en la sociedad realice bien la repartición de bienes y cargas. Muy bien, acá nos habla de una justicia distributiva y conmutativa, la cual veremos más adelante en clase. Kant, por su parte, nos dice que el derecho es el conjunto de condiciones mediante las cuales el libre arbitrio del uno puede acordarse con el del otro, siguiendo una ley general de libertad. Castanto Beñas nos dice que es la ordenación moral imperativa de la vida social humana orientada a la realización de la justicia. Y por último, Aníbal Torres nos dice que es un conjunto de normas que integran el ordenamiento jurídico vigente en determinada social, que regulan las relaciones relevantes para la convivencia. De todos estos cuatro conceptos que les he presentado, se puede ver o se puede apreciar bien de que tienden a tratar la regulación y el orden de la conducta humana. No se sabe de qué fuente podría provenir, ya sea una fuente natural o una fuente creada por el Estado, pero la finalidad es la de siempre, regular y ordenar la conducta social del ser humano en sus diferentes relaciones entre aquellos. Con esto terminamos. La historia es acerca de Creonte y Polínices, que se disputan el reino de Tebas, por el poder. En este caso, Polínices llega a ser muerto en una de esas batallas y Creonte toma el reino de Tebas, disponiendo de que cualquiera que dé una sepultura a Polínices será muerto. En ese sentido, Polínices, el cadáver de Polínices, ya porque ya estaba muerto, llega a ser dejado en la intemperie para que los cuervos, ¿no? puedan comerlo, ¿no? En ese aspecto. Eso era la meta de Creonte. Antígona, al ver ese despropósito de su propio hermano, se deja llevar por sus principios y decide darle sepultura a ese cadáver, ya que era contra los dioses dejar un cadáver, ¿no? muerto en plena intemperie y no darle sepultura. Aparte porque en la antigua Grecia, dejar un cadáver era dejarlo errabundo, como un alma errabunda por todo el mundo, y no darle el acceso al Hades, que era la muerte. Antígona, desobedeciendo algunos consejos de sus amigos, lleva el cadáver de su hermano Polínices y le da sepultura. Creonte se entera de que el cadáver de Polínices ha sido sepultado, indaga sobre este tema, llega a dar con que Antígona fue la que sepultó a su hermano y decreta pues la pena de muerte, porque ya había una ley, él había especificado mediante una ley
que iba a dar pena de muerte a todas las personas que tratasen de enterrar a Polinices. En este caso, Antígona no tenía ningún problema. No tenía ningún problema en llevar la pena de muerte. Es más, se sentía segura, estaba orgullosa de haber hecho eso, porque era lo que mandaba la ley natural. Entonces, Polinices se apresta a dar la orden de dar muerte a su propia hermana, y ella, antes de que le den muerte por eso, se decide ahorcar. Hola a todos. Ahora vamos a ver el tema de la teoría tridimensional del derecho. Como temas tenemos a antecedentes, teoría tridimensional y su crítica. Muy bien, como antecedentes, tenemos que toda esta teoría llegó a originarse con la compilación del derecho. Una de las mayores expresiones de la compilación del derecho fue a través del Código Civil Napoleónico, o el Codex Civil. Fue promulgado por Napoleón en 1804 y resultó ser el modelo que por imitación o imposición, decimos imitación porque hay varios países que han decidido tomarlo como modelo, o por imposición por el tema de las conquistas. Este se expandió por los países europeos y americanos. A mediados del siglo XIX surgió la ciencia de la sociología y el estudio de los valores. Entonces, tenemos que se desarrolló una especie de derecho positivo, ¿no? A través del Código Napoleónico se desarrolló la sociología y se desarrolló la teoría de los valores. Dicho esto, los inicios de esta teoría, con lo que hemos visto, fue a través de Hermann Kantorowicz, que distinguió entre la realidad, sentido y valor, acuñando el término trialicino. Muy bien, con estos ingredientes, tanto la sociología, que explica los hechos en sociedad, la teoría de los valores, que explica los valores en sí, como la norma, en este caso, el tema que vimos acerca de Napoleón y la compilación de normas, surge esta teoría llamada teoría tridimensional del derecho, esbozada por Recasens Riches, donde nos informa de que donde quiera que haya un fenómeno jurídico, existen tres ingredientes principales: el hecho social, la norma, o sea, el conjunto de principios, la regulación en sí, y los valores. Muy bien, entonces estos tres ingredientes no existen separados, sino coexisten en una unidad concreta. Los tres se van asimilando para producir lo que es el fenómeno jurídico. Son tres temas muy importantes que dan pie a la explicación del fenómeno jurídico. Una de las críticas es que absolutizar la estructura tridimensional de la realidad jurídica es rechazar cualquier otro aspecto que en ella se puede descubrir. Dicho esto, no se entiende plenamente el mundo jurídico si el sistema normativo, o sea, que es la ciencia del derecho, se aísla y se separa de la realidad social en que nace y el cual se aplica, y del sistema de legitimidad que impera en aquel sistema que debe siempre posibilitar y favorecer su propia crítica racional. ¿Qué es lo que nos quiere decir en esta crítica? Es muy importante estudiar a través de los valores, de la norma y del hecho en conjunto para que nos dé resultado un fenómeno jurídico. Pero también estos tres ingredientes, si bien es cierto, son principales y muy importantes para su estudio, también existen otros ingredientes principales. Por ejemplo, la jurisprudencia, el análisis económico o la economía, muy bien, o la sociología, también la filosofía. Existen muchas ramas de las cuales se puede apoyar el derecho para explicar el fenómeno jurídico y no solamente con la teoría
del valor, norma y hecho. Es una de las críticas de las cuales se han realizado a esta teoría. Nos vemos en el Hola a todos. En este tema abarcaremos la distinción entre derecho y moral, los cuales tenemos como subtemas la moral, el derecho y moral y distinciones. La moral. Podemos hablar sobre la moral, pero nos va a tomar mucho tiempo. Simplemente queremos decir que en realidad distingue muchos ámbitos. Un autor como Henkel distinguió 3 sectores dentro de la moral: la conciencia individual, la moral social y la moral en los sistemas religiosos. En la conciencia individual, la moral es aquella la cual nos dice, o que confundimos como conciencia, de la que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. La moral social nos dice de que en las relaciones con la sociedad, esta nos dice qué es lo que está bien o lo que está mal, lo que está permitido y lo que no está permitido. Y en los sistemas religiosos es la religión que adoptas, la cual nos dice o nos brinda un catálogo de conductas que son moralmente de acuerdo a los principios que rigen una religión. Esto puede variar. Hay distintas religiones que tienen diferentes catálogos morales. Yo puedo tener un catálogo moral en la religión cristiana y muy diferente un catálogo moral en la religión islam. Por ejemplo, en islam piden a la mujer que te pongas un velo para cubrir todo el cuerpo. Es un catálogo muy diferente a lo que nosotros, los cristianos o los cristianos en sí, pueden tener como moral. Muy bien, una vez explicado estas 3 fases de moral, vamos a lo que es las coincidencias entre el derecho y moral. Un autor nos dice, Giovanni Gentile, que no existe una separación absoluta, sino relaciones muy estrechas entre sí. Estamos hablando en lo que respecta a derecho y moral. Sin la protección del derecho, el ciudadano no puede cumplir su deber moral. Podemos decir que el derecho y la moral son 2 concepciones que van juntas de la mano, que sin la moral no puede haber una inspiración para que el derecho sea propugnado en normas, para que el derecho no sea regulado como una conducta. La moral es el fundamento sobre el cual descansa la validez del derecho, porque el hacer posible la moral constituye una meta de orden jurídico. Muy bien, como sabemos, la moral nos dice qué es lo que debemos hacer, qué es la actividad correcta que podemos hacer en esta sociedad. De acuerdo a eso, es posible que esa conducta que tenemos interiorizada, sea expresada mediante una norma en común acuerdo del colectivo. Entonces, teniendo en claro esto, las distinciones entre el derecho y la moral son las siguientes: derecho, plurilateral, y la moral es unilateral. Como hemos visto, la moral puede ser interiorizada, ¿no? El derecho es una manifestación externa mediante un conjunto de normas. La moral puede quedar con nosotros interiorizada, podemos pensarla, pero para que sea posible manifestarla, pues una de las razones o una de las metas para que sea exteriorizada puede ser a través del derecho. La heteronomía y la autonomía. La moral, yo puedo escoger el tipo de moral que quiero. Como hemos visto, en los sistemas religiosos yo puedo escoger la religión. Y puesto que yo escojo una religión, yo escojo el catálogo de principios que tiene cada religión como moral. En el derecho, muy bien, no lo puedo elegir. Yo tengo que ver cuál es la norma que me sitúa a mí como ciudadano en una respectiva sociedad. En el derecho, muy bien, puede ser coercible. ¿Qué significa ser coercible?
que yo estoy atado a una norma imperante. La norma me obliga a hacerlo. ¿Qué pasa si yo no pago mis arbitrios o mi impuesto predial? Cabe la posibilidad de que la municipalidad me embargue porque yo no he pagado dichos derechos. Es por eso que puede ser coercible, a diferencia de la moral, que no es coercible. Yo, si deseo, puedo convertirme de un cristiano a la religión islam, o puedo convertirme de la religión cristiana a la mormona sin que alguien tenga una amenaza de por medio. Muy bien. Y en la vida social, el derecho cumple un factor de regulación y ordenación. La moral puede abarcar más cosas que un factor de orden y regulación. Puede abarcar la vida en absoluto. Puede ser las formas de vida, ¿no?, que nosotros estamos acostumbrados a ver, nuestras perspectivas o nuestro proyecto personal. Muy bien. Nos vemos en el... Hola a todos. El tema que nos ocupa son las precisiones con respecto a la ética de mínimos y a la ética de la felicidad de Adela Cortina. Ética de mínimos, Adela Cortina. He querido extraer algunos párrafos de su libro de ética mínima. Muy bien. La primera es la propuesta que nos habla Adela Cortina. Se abre la gran interrogante. Si un hombre animado por semejante ideal de felicidad, conformado por semejantes virtudes, respetaría el elemental principio de igualdad y solidaridad que constituye la más preciada de las conquistas morales. La otra propuesta de Adela Cortina es: a la felicidad se invita, mientras que los mínimos de justicia de la ética cívica se exigen. Nadie puede exigir a otro que viva según un modelo de felicidad. Puede invitarle a seguirlo, pero en una sociedad sí puede exigir a los ciudadanos que vivan según unas orientaciones de justicia. Pero antes de desarrollar este concepto, estas dos premisas que para mí es muy importante de ese libro, quisiera más o menos explicarles quién es Adela Cortina. Adela Cortina es una filósofa española en lo que se refiere a la ética filosófica. Ha intentado aplicarla en distintos ámbitos de la vida social. Mejor dicho, es una filósofa pragmática. Lo ha intentado aplicar en la política, en la democracia, en la justicia global, en el desarrollo humano y en las diferentes disciplinas. Muy bien. Dicho esto, pasamos a ver qué significan estas dos propuestas. La propuesta es que distintas éticas de máximo consisten en distintas propuestas de vida buena, de vida feliz, que comparten unos valores y orientaciones comunes a los que podemos denominar los mínimos éticos, o bien una ética mínima. Entonces, ¿qué es la ética mínima? Para primero explicar lo que es la ética mínima, tenemos que llegar a lo que es la ética de máximos. Y la ética de máximos, como más o menos hemos podido ver, es el logro de la felicidad, el logro de bienestar con uno mismo. Muy bien, para nosotros explicar esa ética de máximos, tenemos que tener como base la ética de mínimos. ¿Y cuál es la ética de mínimos? La ética de mínimos es cumplir con las mínimas reglas que nos impone la sociedad a fin de poder llegar a ser unos seres humanos como tales, no subhumanos. Subhumanos sería no cumplir esta regla de condiciones y requisitos mínimos que nos promueve Adela Cortina. Un ejemplo es la solidaridad. Si no somos solidarios, pues en este mundo ya no seríamos humanos, sino caeríamos en la categoría subhumana. Muy bien, entonces, ¿por qué hablamos sobre la ética de mínimos y la ética de máximos? En específico, la ética de mínimos. ¿Cuál es la relación importante con el derecho? Pues bien, la ética de mínimos con relación al derecho es que si uno no cumple como ser humano o como sociedad unos mínimos cumplimientos de las reglas, entonces no podemos llamarnos seres humanos. Y las reglas, como ustedes saben, son los derechos.
En particular, los derechos humanos, los cuales tienen calidad de universales. Muy bien, entonces, para llamarnos seres humanos como tal, nosotros debemos cumplir con los derechos humanos universales, tanto políticos como sociales. Por ejemplo, el ser respetado, el ser respetado, el derecho de sufragio, que lo puede tener todo el mundo. Si no respetamos esos derechos universales, no tenemos la condición que nos dice Adela Cortina, que son la ética de mínimos. Muy bien, entonces el tema de que la sociedad debe cumplir con este catálogo de protección a los derechos humanos es necesaria para considerarse como una sociedad humana. Muy bien, entonces la relación con el derecho es que justifican la protección de la persona y su dignidad. En el ámbito de dicha protección, la ética de mínimos garantiza o debe garantizar el sentido de orientación del ordenamiento jurídico nacional, el pluralismo y la democracia con formas de convivencia pacífica, y garantizan una cosmovisión neutra con explícita abstracción de las maneras de ver el mundo y de vivir en él. ¿Qué significa estos tres principios? Que nosotros debemos cumplir con nuestros derechos humanos consagrados a nivel nacional. Y estos derechos humanos se tienen que articular con los derechos humanos a nivel global. Esto puede conseguir una sociedad más justa, porque ese es uno de los principios básicos de Adela Cortina, la justicia. Una sociedad más justa, porque como dice Adela Cortina, sin una justicia no es una sociedad humana. Muchas gracias por su atención, nos vemos en el siguiente tema.